Dios los bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. Esta es la reflexión diaria número 162 para el 28 de agosto del 2020. Paz en medio de la tormenta. Surgen dos preguntas. ¿Cómo puedo tener paz en medio de una tormenta? ¿O cómo puedo caminar en medio de un mar embravecido? La Biblia nos da un relato en el libro de Mateo y nos indica cómo debemos hacerlo o cómo podemos hacerlo. El mar en tempestad es algo muy difícil de describir porque a la verdad es aterrador. Cuando navegaba en la flota mercante gran colombiana, siempre que subía al puente de navegación, me encontraba con un letrero que decía: todos los días se hunde un barco en el mundo. Procure que no sea el suyo. Y ahí empezaba entonces la dirección de la nave. El COVID-19 no respeta ni estratos, ni raza, ni edades. Es una realidad palpable la que estamos viviendo. Y puedo describirla de la siguiente manera. Estamos en medio de una tormenta, olas que se levantan, un mar embravecido, un viento que sopla en la noche con aullidos de lobo hambriento, y nosotros esperando solo que la barca se hunda de un momento a otro. La tormenta en medio del mar. Libro de Mateo capítulo 14 versículos 22 y 23 nos narran que poco después del milagro de la alimentación de los 5,000, dice que el Señor enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, dice en el versículo 25, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo, es decir, gritaron con temor. Esta palabra temor es la palabra hebrea morá, que significa miedo, pánico, terror, pavor, y se deriva de la palabra yaré también, que significa tener miedo de una persona que infunde respeto, miedo o temor. El enemigo siempre ha querido infundir temor y miedo en nosotros. Esa es su arma favorita. Lo hizo cuando Sennacherib quería entrar a Judá para tratar de tomar la ciudad. Y dice en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 18 y 19, y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles. Note bien lo que dice esta gente a los judíos, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de mano de hombres. Porque el diablo siempre anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es lo que dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Josafat también experimentó este miedo cuando venía una multitud grande en contra de él. Dice la Biblia en 2 de Crónicas capítulo 20 que él tuvo temor. Pero en el versículo 15 encontramos la respuesta de Dios y dice
que a través de un profeta, Él les dice: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La respuesta del Señor siempre va a ser igual: tened ánimo. Mateo 14, 24, 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Él venía caminando sobre el mar y los discípulos tuvieron miedo, pero Él les dice: no temáis, yo soy. El yo soy está aquí. Dios siempre estará con nosotros para infundirnos aliento. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 3: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esta palabra aliento es la palabra hebrea nasham, que quiere decir confortar, consolar, tener compasión, lamentarse con alguien que sufre. El aliento es el ánimo, la fortaleza, el consuelo en medio de la adversidad, en medio de la oscuridad y de la muerte. Dios nos ha prometido estar siempre al lado nuestro, en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis financiera, en medio de la pandemia. Él no se ha olvidado de nosotros. Isaías 49:15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. En el relato de esta tormenta, en el capítulo 14 de Mateo, versículo 28, vemos nosotros que Pedro responde al Señor y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y allí vemos la experiencia del apóstol Pedro, porque el Señor le dice: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, dice en el versículo 30, tuvo miedo. Nuevamente la misma palabra. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. El Señor Jesucristo había orado por el apóstol Pedro para que su fe no faltara. Él se hundió porque quitó la mirada del Señor. Dice en Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Necesitamos caminar en medio de la angustia, en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, en medio del problema económico, y podemos tener la seguridad de que Jesús es el que está en nuestra barca y que esta barca no se hunde si Él está con nosotros. Hermanos, siempre va a estar al lado nuestro, en medio de las crisis, en medio de las tormentas como la que estamos viviendo. El Señor Jesucristo nos dice: tened ánimo, porque yo soy el que soy. Yo soy Dios. Tengo toda autoridad, todo poder en el cielo y sobre la tierra. Y además nos dice: yo les dejo mi paz, la paz que el mundo no puede dar. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Que el Señor les bendiga.